Lo que no se dice, el cuerpo lo grita. Lo has escuchado 1000 veces, pero ¿realmente lo has sentido? ¿Te has detenido a mirar qué grita tu piel, tus articulaciones, tu pecho cerrado, tus intestinos comprimidos? ¿Te has atrevido a escuchar el mensaje detrás del síntoma, más allá del diagnóstico? ¿O sigues buscando respuestas en fórmulas externas, como si la medicina estuviera en un frasco, en una dieta, en una figura que sabe más que tú? Este libro es una interrupción. Una detención consciente del ruido que te ha alejado de ti. Es un espacio donde volverás a mirar tu cuerpo no como obstáculo, sino como código. Cada capítulo es una puerta. Una invitación a recordar que el dolor no es castigo, que el cuerpo no es enemigo, y que el alma no se quedó callada, solo se cansó de que no la escucharas. La ciencia está comenzando a decir lo que la mística ha gritado en voz baja durante siglos: tu energía, tu campo, tu percepción, tu conciencia, son las que crean, sostienen o distorsionan tu salud. Lo que piensas vibra. Lo que callas pesa. Lo que sostienes con rabia se convierte en química. Lo que abrazas con verdad se reorganiza. Esta no es una creencia. Es física del campo. Es epigenética. Es neurobiología. Es espiritualidad sin superstición. Y sí, vas a leer nombres que quizás no conozcas. Vas a encontrarte con conceptos de la medicina china, del hermetismo, de la neurociencia, de los evangelios gnósticos. Pero no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas permitir que algo en ti lo recuerde. Porque este libro no está diseñado para ser entendido desde el intelecto. Está hecho para ser leído desde el pecho. No fue escrito para que lo leas en un día. Fue escrito para que lo habites. Para que lo uses como espejo, como umbral, como respiración. Y, sobre todo, como recordatorio, el sanador que esperabas no es alguien que va a llegar. Es algo que ya vibra en ti y que ahora estás listo para activar. Si estás aquí, es porque estás preparado. No para seguir buscando, sino para empezar a escucharte. Entonces, abre la primera página no como quien entra en un libro, sino como quien entra en su templo. Respira. Suelta lo que sabes. Y recuerda lo que siempre fuiste. El cuerpo que recuerda. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El mensaje escondido del cuerpo. La enfermedad como lenguaje del alma. Antes de que un órgano grite, ya el alma susurra. ¿Pero cuántos han aprendido a escuchar ese susurro? ¿Cuántos, en el umbral del dolor físico, se detienen a preguntarse no solo qué me pasa, sino qué parte de mí está clamando ser vista? Este capítulo es una llave. No abre la puerta a una técnica más ni a una explicación conveniente, sino a una verdad olvidada, que el cuerpo no es el origen de tu sufrimiento, sino el espejo de una energía que se ha desviado de su cauce. La enfermedad, entonces, no es castigo ni accidente, sino lenguaje. Y quien no aprende a leer su cuerpo, termina convirtiéndolo en campo de batalla. Durante siglos, la medicina fragmentó al ser humano. Separó cuerpo de mente, mente de emoción, emoción de espíritu, como si la vida pudiera diseccionarse sin que algo cerrado se perdiera en el bisturí. Pero todo campo vibracional tiene memoria, y la memoria no se guarda en los órganos, sino en el campo que los envuelve. Ese campo, llámese aura, cuerpo sutil o red electromagnética, es el verdadero archivo de la historia no contada del alma. Bruce Lipton, biólogo celular y pionero de la epigenética, lo expresó con una claridad incómoda para la medicina convencional: los genes no controlan tu destino. Lo hace tu percepción. En otras palabras, lo que piensas, sientes y recuerdas, consciente o no, modifica la química de tus células, altera la respuesta de tu sistema inmune y desencadena procesos físicos que luego llamamos síntomas.
y lo que llamamos enfermedad no es otra cosa que una distorsión sostenida en el tiempo, una coherencia rota entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vives. Pero esta verdad no es nueva. Solo fue enterrada. En el libro de Enoc, ese texto prohibido que la tradición canónica evitó incluir entre las escrituras, se dice que toda corrupción de la carne nace de una corrupción en el alma. Enoc no hablaba como médico, sino como vidente. Y sin embargo, su frase resuena hoy en los laboratorios de neuroinmunología, donde se confirma que la hostilidad crónica, el miedo sostenido o la culpa no expresada generan inflamación celular, alteración del ADN y procesos degenerativos. ¿Te parece casual que la garganta se cierre cuando no dices lo que piensas? ¿O que el estómago se inflame cuando tragas rabia por años? ¿Has notado cómo el dolor de espalda se intensifica cuando cargas culpas, o cómo la piel arde cuando te invade una emoción que no sabes procesar? Louise Hay lo dijo sin rodeos: cada enfermedad tiene una causa mental, y cada causa mental puede ser transformada. Ella misma superó un cáncer uterino que la medicina le había sentenciado como incurable. ¿Su tratamiento? Sanar los patrones de abuso y silencio que su cuerpo había cristalizado durante décadas. No se trató de magia, sino de una decisión radical: dejar de tratar el cuerpo como enemigo y comenzar a leerlo como mapa. Caroline MYSS, teóloga médica y una de las voces más precisas en medicina energética, fue más allá. Documentó, tras años de estudio con pacientes, que cada enfermedad responde a una violación espiritual, un contrato del alma que fue roto, una verdad no vivida, una emoción no expresada. Para ella, cada órgano corresponde a un centro energético, chakras, en la tradición hindú, y cada centro guarda una lección vital. Cuando esa lección se evita, el cuerpo responde. No para castigar, sino para avisar. Piénsalo así: el cuerpo es un mensajero fiel. No tiene la capacidad de mentirte. No sabe negociar. No se deja corromper por tu ego. Si hay dolor, hay un mensaje. Si hay inflamación, hay una emoción atrapada. Si hay agotamiento crónico, hay un alma desconectada de su propósito. Lo físico es siempre la última capa del conflicto, no la primera. En una ocasión, un hombre de edad avanzada llegó hasta mí con un cuadro severo de gastritis que se había extendido por años. Había probado todo tipo de tratamientos, inhibidores de ácido, terapias alternativas, cambios de dieta. Nada surtía efecto. Cuando le pregunté qué creía que lo enfermaba, respondió sin dudar: el café, maestro. Asentí con una sonrisa y le pregunté: ¿y qué es eso que no puedes digerir desde hace décadas? Su rostro se desmoronó. Cayó en un silencio espeso. Allí comprendió que no era el café. Era la traición de su padre que nunca se atrevió a nombrar. Era la indignación acumulada, tragada durante años. No lo mataba la acidez. Lo mataba el resentimiento no digerido. La biología moderna ya ha comenzado a mapear estas verdades. Estudios sobre la teoría polivaral, desarrollada por el Dr. Stephen Porges, muestran cómo el sistema nervioso autónomo responde a estados emocionales más que a estímulos físicos. La ciencia del Ear Math Institute ha demostrado que el corazón posee su propio sistema nervioso, capaz de enviar más señales al cerebro que el cerebro al corazón. Y cuando el corazón entra en incoherencia emocional, es decir, cuando el sentir y el pensar no están alineados, todo el cuerpo entra en desarmonía. ¿Y si en vez de suprimir síntomas comenzáramos a escucharlos? ¿Y si el cuerpo, lejos de fallar, estuviera haciendo exactamente lo que debe para mostrarte dónde te desconectaste de ti? ¿Y si el síntoma no fuera un problema, sino una puerta? Hay una parábola que me gusta contar, una de esas que no aparece en libros sagrados pero que guarda la fuerza de lo evidente. Un sabio vivía en una aldea remota, donde todos acudían a él cuando enfermaban. No usaba hierbas, ni agujas, ni rituales. Solo hacía una pregunta a quien llegaba buscando alivio: ¿qué parte de ti ha sido traicionada? La gente, al principio, no entendía. Algunos se enojaban. Otros se iban. Pero los pocos que se quedaban, lloraban. Y al llorar, comenzaban a recordar:
y al recordar, comenzaban a sanar. No porque la enfermedad desapareciera, sino porque la energía volvía a fluir donde antes estaba bloqueada. Esta es la medicina que este libro te ofrecerá, no un remedio, sino una comprensión. No un dogma, sino una apertura. El cuerpo, te diré una vez más, no es el lugar del castigo. Es el altar donde tu alma grita lo que ya no puede callar. Lo que llamas síntoma es solo el eco de una desconexión previa. Y la reconexión no comienza con una pastilla, sino con una pregunta: ¿qué parte de mí no ha sido escuchada? Cierra los ojos. Llévalos no hacia el mundo, sino hacia adentro. Escucha ese lugar donde el dolor se inicia, no donde termina. Toca tu garganta cerrada, tu espalda tensa, tu pecho oprimido. Pregúntales sin miedo: ¿qué quieren decirme que yo aún no comprendo? Y cuando escuches, no interpretes. No juzgues. Solo escucha. Porque toda sanación profunda comienza con un acto olvidado: escuchar al cuerpo como si fuera el alma misma hablando con voz de carne. Y lo es. Capítulo 2. Campo roto, cuando la energía se fragmenta antes que el tejido. El cuerpo se enferma después, nunca antes. Siempre llega tarde al proceso. Cuando el tejido grita, la energía ya se ha fracturado, la armonía ya se ha dispersado, la información ya se ha desviado de su cauce original. La medicina convencional observa el efecto y lo cataloga como enfermedad. Este manuscrito, en cambio, observa el origen, el campo. Y el campo, como toda sustancia sagrada, no se ve a simple vista, pero se siente antes que cualquier síntoma físico. Aquí, el alma deja de ser metáfora para convertirse en arquitectura energética, y tú en el arquitecto que olvidó que podía restaurar el plano. Todo ser humano está envuelto por un campo vibracional. No es superstición ni invención esotérica, es física aplicada. En 1993, el EARMAT Institute documentó con instrumentos de precisión que el corazón genera un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro. Ese campo cambia su geometría según el estado emocional de la persona, se expande con la gratitud, se colapsa con el miedo, se distorsiona con la rabia reprimida. Pero no solo eso, ese campo afecta también al entorno. Las personas que meditan juntas, por ejemplo, sincronizan sus campos. No porque lo quieran, sino porque lo son. Joe Dispenza ha popularizado esta verdad desde la neurociencia aplicada. Tus pensamientos crean señales eléctricas, tus emociones señales magnéticas, y juntas generan una huella energética que afecta la materia viva. Este no es un principio abstracto. Es el modelo operativo de tu existencia. Piensa en el cuerpo como una orquesta y en el campo como la partitura. Cuando el campo está en armonía, la orquesta puede tocar cualquier melodía sin disonancia. Pero si la partitura se rompe, por trauma, por negación emocional, por constante autotraición, los instrumentos se confunden y uno a uno comienzan a desafinar. Y el primero en desafinar no es el más débil, sino el más sensible. Desde el Corpus Hermeticum, ese pilar del hermetismo egipcio-griego, ya se afirmaba: lo que está enfermo en el alma, sangra por la carne. En aquellos tiempos, el cuerpo no era tratado como una máquina separada, sino como la imagen visible de un alma invisible. Cuando los sabios veían una dolencia, no preguntaban ¿qué te duele?, sino ¿dónde se cortó tu flujo divino? Y ese corte, esa interrupción, era el verdadero diagnóstico. Hoy lo diríamos en otros términos, una fractura del campo. Pero el principio es el mismo. Un campo roto no se ve con rayos X. No aparece en una resonancia. Pero se siente. Has experimentado una fatiga inexplicable, como si tu energía se filtrara por lugares que no puedes nombrar. ¿Has sentido un peso en el pecho sin razón clínica o un nudo en el estómago que ningún médico logra explicar? Esas sensaciones no vienen del cuerpo, vienen del campo. Es la memoria energética que aún no ha sido procesada y por tanto sigue emanando vibración disonante. Gabor Mate, en sus estudios clínicos sobre trauma, adicción y enfermedad, lo ha expresado con precisión: la enfermedad es el no
que el cuerpo grita cuando tú no supiste decirlo. Esa incapacidad de establecer límites emocionales, de expresar dolor cuando fue necesario, genera una tensión constante en el sistema nervioso autónomo. Y esa tensión, cuando se sostiene en el tiempo, reprograma la biología. Las células no distinguen entre una emoción real o una imaginada, solo obedecen al campo. Y el campo se estructura en base a tu coherencia. La coherencia no es un ideal moral. Es una frecuencia medible. Es el momento en que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en el mismo lugar, sin contradicción interna. Cuando eso ocurre, el campo se alinea, se expande, se vuelve ordenado. Y ese orden se traduce en salud. Pero cuando piensas una cosa, sientes otra y haces una tercera, se genera un cortocircuito energético. No porque seas débil, sino porque estás dividido. Y un alma dividida no puede sostener un cuerpo entero. Una mujer llegó una vez hasta mí con un diagnóstico crónico de fatiga. Ninguna prueba mostraba anomalía. Todos los análisis estaban bien. Pero ella no podía levantarse por las mañanas sin sentir que el peso del mundo le caía encima. Al conversar, no tardó en revelarse el origen, llevaba más de 20 años habitando una vida que no deseaba. Un matrimonio sin alma, una profesión que la secaba, una rutina que la deshonraba. El campo estaba roto. El cuerpo aún aguantaba. Pero ya no por mucho tiempo. Y entonces le propuse una práctica que ahora te propongo a ti. Siéntate cada día, por 3 minutos, y sin hacer nada, solo pregúntate en qué parte de mí ya no quiero estar. No respondas con lógica. Escucha. Deja que la respuesta surja donde duele. Porque ahí, justo ahí, el campo se está desgarrando, y la energía se fuga como agua que no encuentra cauce. Las tradiciones esotéricas del cuerpo de luz coinciden, el ser humano posee múltiples capas energéticas, desde la más densa, el cuerpo físico, hasta la más sutil, el cuerpo espiritual o causal. Toda enfermedad comienza en esas capas más altas, como una vibración que perdió su armonía original. Si no se corrige allí, desciende. Toma forma. Se manifiesta en órganos, tejidos, sistemas. La medicina china lo llama bloqueo del chi. El tantrismo, ruptura del nadis. El hermetismo, fractura del vínculo entre microcosmos y macrocosmos. En términos científicos modernos, podríamos llamarlo desregulación neuroemocional persistente. Pero sin importar el nombre, el principio es inalterable. Lo que no se expresa, se encarna. Lo que no se procesa, se manifiesta. Lo que no se sana en el campo, se grita en el cuerpo. ¿Y cómo se repara un campo roto? No con medicamentos, aunque estos pueden ayudar al cuerpo a sostenerse temporalmente. No con afirmaciones vacías, aunque las palabras adecuadas pueden recalibrar la mente. Se repara con presencia. Con atención pura. Con un acto sagrado que esta cultura ha olvidado, sentarse en sí mismo sin querer cambiar nada. Cuando tú dejas de pelear con lo que eres y comienzas a observarte sin juicio, el campo empieza a restaurarse. No por milagro, sino por ley. La física cuántica ya lo intuía. El simple hecho de observar modifica la materia. Si eso ocurre en el laboratorio, ocurre también en ti. Cuando observas una emoción sin reprimirla, sin huir de ella, sin transformarla en historia, estás permitiendo que la energía regrese a su cauce. Estás cerrando una herida sin necesidad de bisturí. Estás, en palabras del Evangelio de Tomás, vistiéndote con la luz que nunca debiste quitarte. Este capítulo no busca convencerte. Busca recordarte. Si sientes que hay algo roto en ti, no busques primero el tejido. Busca el campo. Si la tristeza no cesa, si el dolor persiste, si el síntoma vuelve una y otra vez sin explicación médica, detente. No repitas exámenes. No aumentes dosis. Pregunta al campo, ¿qué energía aún está fuera de lugar? ¿Qué parte de mí vive desconectada de lo que soy? Porque sanar, en este manuscrito, no es corregir el cuerpo. Es reparar la energía que lo habita.
Y esa energía solo necesita una cosa para volver a su estado original, que tú estés, por fin, contigo. Presente. Íntegro. Escuchando. Y en ese acto, tan simple, tan raro, tan esencial, el campo se reorganiza. Y el cuerpo, como un niño que por fin es mirado, comienza a sanar. Capítulo 3. La respiración sagrada, el aliento como alquimia del campo interno. Respirar. Qué acto simple, qué gesto olvidado. Se hace sin pensar, sin esfuerzo, sin aparente misterio. Sin embargo, todo lo que vives, cada pensamiento, cada emoción, cada percepción, está atravesado por ese acto invisible que, desde el primer instante de vida, te mantiene en este plano. Pero la respiración no es solo oxígeno. Es puente. Es código. Es canal entre lo visible y lo invisible, entre lo fisiológico y lo espiritual, entre el campo roto y su restauración. En la tradición védica, esto era una verdad sagrada, prana, la energía vital que sostiene la existencia, se accede y se gobierna a través del aliento. Y la ciencia, después de siglos de atraso espiritual, comienza al fin a susurrar lo mismo con otro lenguaje. Los sabios de la India no necesitaban laboratorios. Sabían que al modificar el ritmo del aliento, se modificaba el estado mental. Que con una inhalación sostenida podían entrar en estados de expansión, y que con una exhalación profunda podían liberar memorias antiguas que la mente consciente no alcanzaba a recordar. La técnica tenía nombre, pranayama, que significa, literalmente, control de la fuerza vital. No se trataba de respirar por respirar, sino de invocar a través del aliento, ordenar, desatar, purificar. Respirar era un rito. Pero lo que ellos intuyeron, hoy se mide. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV, por sus siglas en inglés, es un indicador clínico preciso del estado del sistema nervioso autónomo. Un HRV alto está asociado con resiliencia emocional, adaptación, coherencia interna. Un HRV bajo, en cambio, con estrés crónico, ansiedad, colapso inmunológico. Y lo más revelador, el HRV puede modificarse con técnicas simples de respiración. Estudios del EARMAT Institute demuestran que respirar lentamente, con foco en el corazón y una frecuencia de 5 a 6 respiraciones por minuto, induce estados de coherencia fisiológica en menos de 3 minutos. No se trata solo de calmarse, sino de reconfigurar el sistema entero, cerebro, corazón, emoción, campo. Joe Dispenza lo explica en términos de neurociencia. La respiración consciente regula las ondas cerebrales, sincroniza los hemisferios y prepara al cuerpo para habitar nuevas realidades energéticas. Lo que piensas cambia tu química, pero lo que respiras cambia tu acceso a esos pensamientos. Si respiras como alguien en alerta, piensas como alguien en peligro. Si respiras como alguien en paz, piensas desde la expansión. La respiración no sigue al estado emocional, lo crea. Y aquí se abre la puerta a la alquimia. Porque lo que respiras no es aire, es información. El aliento lleva consigo el pulso del campo que habitas. Una inhalación arrastra no solo oxígeno, sino frecuencia, carga, historia. Una exhalación puede soltar lo que tu memoria no puede traducir. Y en medio de ese vaivén invisible se te da la única herramienta que siempre estuvo contigo, aun cuando lo olvidaste todo, tu respiración. Un caso que siempre llevo conmigo, un hombre llegó, preso de ataques de pánico. Nada lo calmaba. Ni pastillas, ni distracciones, ni abrazos. Había intentado todo, menos detenerse. Le pedí que no hablara. Que no pensara. Que solo se sentara conmigo y respirara. 4 segundos de inhalación, 4 de retención, 6 de exhalación. Lo hizo con esfuerzo, al principio. A los 2 minutos, su pecho se abría. A los 4, su temblor cesaba. A los 6, lloraba en silencio. Nunca me había permitido entrar tan profundo, dijo después. No era un milagro. Era presencia. Porque el aliento, cuando se vuelve consciente,
abre rutas internas que la mente no puede controlar. Activa el sistema nervioso parasimpático, disuelve cortisol, libera endorfinas y, lo más importante, silencia el ego. Y en ese silencio comienza el verdadero trabajo de restauración del campo. La respiración no solo repara lo roto, recuerda lo olvidado. Despierta lo dormido. Lleva luz donde antes solo había urgencia. Los textos gnósticos hablaban de esto en lenguaje simbólico. En el Evangelio de Felipe se lee: el alma entra por el aliento, y por el aliento puede regresar a su fuente. Esta frase, tan breve, es un tratado entero sobre espiritualidad práctica. No es meditación lo que se necesita. Es presencia en el aliento. Cada vez que respiras sin conciencia, dejas que el cuerpo actúe sin ti. Pero cuando te anclas en la respiración, vuelves al control vibracional. Vuelves al templo. ¿Y cómo se practica esta respiración sagrada en la vida real? Con decisión y con humildad. No se requiere técnica avanzada, solo una voluntad mínima: detenerse. Cerrar los ojos. Sentir el aire entrar por la nariz, sin forzar. Sostenerlo un instante, como si detuvieras el mundo. Y luego soltarlo suave, largo, sin prisa, como si el alma exhalara siglos. Este ritmo, sostenido por 7 minutos, una vez al día, es capaz de modificar patrones de ansiedad medibles por biofeedback. Pero si se hace con intención, no solo calma, transforma. Aquí tienes una práctica sencilla pero poderosa. Respiración de restauración cuántica, 7 minutos diarios. 1. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. 2. Inhala por la nariz durante 4 segundos. 3. Retén el aire durante 4 segundos. 4. Le exhala por la boca durante 6 a 8 segundos, sin empujar. 5. Mientras exhalas, imagina que estás soltando una sombra, un peso, una historia. 6. Repite el ciclo durante 7 minutos. 7. No busques nada. Solo habita el momento. No necesitas resultados inmediatos. El campo se reordena como se curan las raíces, sin alarde, en lo profundo, donde nadie ve. La respiración, usada así, se vuelve acto de soberanía energética. No necesitas mantras, ni incienso, ni cuarzos. Solo el acto de estar contigo, sin juicio, en el instante en que el aire entra y en el instante en que el aire se va. Ahí vive la alquimia. Ahí comienza la verdadera sanación. Y si todavía dudas de su poder, respóndete esto: ¿cuándo fue la última vez que respiraste con el alma? ¿Cuándo fue la última vez que no corriste, no apretaste, no huiste al exhalar? Si no puedes recordarlo, tu cuerpo ya te lo está pidiendo. Respirar, entonces, no es sobrevivir. Es volver. Es reiniciar. Es recordar lo que eres cuando no hay miedo. Y cuando logres que tu respiración sea un acto consciente, no una excepción, sino un hábito vibracional, entonces todo lo demás comenzará a alinearse. La mente se aquieta. El cuerpo escucha. El campo se expande. Y tú, sin darte cuenta, has comenzado a restaurar el templo interior, no desde el esfuerzo, sino desde el aliento. Porque el alma no se activa con fuerza. Se activa con presencia. Y tu respiración, cuando es honesta, es la forma más pura de estar aquí. Capítulo 4. El silencio cuántico, cuando el campo se reorganiza sin ruido. El mundo moderno teme al silencio porque, en él, todo lo que fue ocultado comienza a hablar. El bullicio no es ruido externo, es una defensa. Cada pantalla, cada conversación innecesaria, cada música de fondo, cada pensamiento obsesivo es una estrategia, consciente o no, para no escuchar lo que el alma ha venido susurrando desde siempre. Porque cuando todo se detiene, y uno queda a solas con su propio campo vibracional, no hay más excusas, no hay más distracciones. Solo queda la verdad. Y para quien no está listo para oírla, el silencio se vuelve insoportable. Pero el silencio no es vacío. No es ausencia. Es el espacio donde lo sagrado regresa a ocupar su lugar.
Es la matriz original desde donde toda forma surgió. En el libro de los secretos de Enoch, un texto apócrifo ocultado por la teología dominante, se lee, y antes de la voz, hubo un gran silencio, y en ese silencio habitaba la palabra aún no nacida. El silencio no es posterior al lenguaje. Es anterior. Es su origen vibratorio. Allí no hay palabras, pero hay significados. No hay pensamientos, pero hay conciencia. No hay acción, pero todo se transforma. Las tradiciones contemplativas lo sabían. Los padres del desierto, en los primeros siglos del cristianismo, se retiraban no por misantropía, sino porque comprendían que, para escuchar a Dios, primero había que dejar de escucharse a uno mismo. En los monasterios antiguos no se imponía el silencio como castigo, sino como técnica. Una forma de desactivar la mente discursiva y activar el campo vibracional de lo eterno. Hoy, la ciencia comienza a traducir esa sabiduría en datos. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento en respuesta a la experiencia, ha demostrado que los estados de silencio inducen una reorganización de redes neuronales. Un estudio publicado en Brain Structure and Function, 2013, mostró que tan solo 2 horas de silencio al día incrementan el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, la región cerebral vinculada a la memoria, la emoción y la navegación interna. Otro estudio del Journal of Cognitive Enhancement, 2017, concluyó que la exposición voluntaria al silencio disminuye los niveles de cortisol, estabiliza el ritmo cardíaco y mejora la regulación emocional. Pero lo más revelador, el silencio prolongado induce un predominio de ondas cerebrales alfa y teta, estados asociados con introspección profunda, acceso a memorias reprimidas y expansión de conciencia. Lo que la tradición mística llamó presencia divina, hoy podría llamarse coherencia neurológica en estado alfa. No es que lo uno niegue lo otro. Es que ambos describen lo mismo con idiomas distintos. Y es que en el silencio, el campo se reorganiza. Cuando dejas de introducir estímulos, dejas que la energía vuelva a su lugar natural. Como un lago que solo muestra el reflejo del cielo cuando el viento cesa. El silencio no cura, pero permite que el cuerpo recuerde cómo hacerlo. No trae respuestas, pero disuelve las preguntas que ya no eran necesarias. Es, en sí mismo, una medicina cuántica, no actúa sobre la materia, sino sobre la información que sostiene esa materia. Recuerdo a una mujer que vivía atrapada en ciclos de insomnio crónico. Nada le servía, ni técnicas, ni fármacos, ni mantras. Estaba exhausta de intentar dormir. Le propuse un acto radical, sentarse cada noche en silencio absoluto durante 15 minutos, sin propósito, sin objetivo. Solo observar. Resistió, al principio. Su mente gritaba. Su cuerpo temblaba. Pero al tercer día, una grieta se abrió. No en su cuerpo, sino en su defensa. Y lo que emergió no fue paz inmediata, sino tristeza antigua. Silencio tras silencio, se fue vaciando. Y al 7º día, durmió. No por técnica, sino porque su campo, al fin, fue escuchado sin intervención. Y es que el silencio, cuando es verdadero, no se soporta, se atraviesa. La física cuántica sugiere que todo sistema, cuando no es observado ni interferido, tiende al orden. El silencio es ese no intervenir. Es dejar que la inteligencia interna, la que opera el cuerpo sin que lo pienses, la que organiza el ADN, la que late en tu pecho sin que la ordenes, haga su trabajo. No desde el control, sino desde la entrega. ¿Y cómo practicar este silencio que no es huida, sino alquimia? Primero, distinguiendo entre el silencio exterior y el silencio vibracional. Puedes estar en una habitación sin ruido y tener la mente llena de gritos. El silencio real comienza cuando la mente deja de comentar lo que ocurre. No se trata de meditar con técnica. Se trata de habitar. De estar sin necesidad de hacer. Aquí una práctica para reentrenar el cerebro hacia la coherencia alfa. Silencio cuántico, 10 minutos diarios. Elige un espacio donde no seas interrumpido. No importa si no es completamente silencioso.
lo importante es que no respondas a estímulos. Siéntate sin intención de lograr nada. No busques trascender. Solo estar. Cierra los ojos. Lleva tu atención al espacio detrás de tu frente, como si escucharas desde allí. Observa los pensamientos como si fueran nubes. No los sigas. No los juzgues. Déjalos pasar. Cuando sientas que has entrado en un espacio sin necesidad de pensar, quédate ahí. No fuerces. Si vuelves a pensar, sonríe interiormente y vuelve al silencio. No hay error posible en esta práctica. Lo único que debes evitar es pretender que sabes lo que estás haciendo. El silencio no se domina. Se permite. En la Pistis Sophia, texto gnóstico prohibido durante siglos, Jesús instruye a sus discípulos en silencio: no me busquéis con palabras. Id al interior de vuestro templo, y allí, en el fondo del silencio, me encontraréis antes de que me llaméis. ¿Qué es este templo sino tu cuerpo? ¿Y qué es este fondo sino ese instante de presencia sin juicio? El silencio cuántico no es para todos. No porque sea inaccesible, sino porque no todos están dispuestos a mirar lo que emerge cuando el ruido se detiene. Y sin embargo, cuando lo haces, algo ocurre. No en el plano de lo observable, sino en ese otro donde la información se reordena antes de manifestarse. Tu campo, ese tejido invisible que te une con lo divino, comienza a alinearse, no porque lo entiendas, sino porque por fin lo respetas. Y entonces el alma, que no necesita palabras, habla. Habla con imágenes que no sabes de dónde vienen, con sensaciones que no provienen del cuerpo, con intuiciones que no construiste. Es ella recordando quién eres más allá de la narrativa. Es tu campo susurrándote: ya no necesito que harás más. Solo necesito que estés. Y estar en silencio es el acto más revolucionario que puede hacer un alma fragmentada. Porque el silencio no sana, pero lo permite todo. Y lo que permites se transforma. Capítulo 5. El tacto consciente, la mano que recuerda antes que la mente. Antes de que la palabra fuera pronunciada, ya las manos hablaban. Y lo que decían no eran conceptos, sino vibraciones. El ser humano, en su origen, no tocaba solo para sostener o tomar, sino para transmitir. Porque la piel, ese órgano extendido del alma, es a la vez receptor y emisor de campos. Y las manos, esas dos antenas de carne que cuelgan al lado del corazón, son el punto de contacto entre lo invisible y lo encarnado. Este capítulo no es sobre el contacto físico, es sobre la energía que se mueve al tocar cuando la conciencia está presente. Y sobre la memoria que se activa en el cuerpo cuando la mano no invade, sino recuerda. Los antiguos lo sabían. En el Zohar, el libro fundacional de la cábala mística, se describe que en las palmas de los justos hay puertas de fuego por donde la luz entra y sale. Esa imagen, aparentemente simbólica, describe con precisión algo que la ciencia cuántica ha comenzado a estudiar: el cuerpo humano, y especialmente las manos, emiten biofotones, pequeños paquetes de luz coherente, en rangos mensurables. Estos no se producen por calor ni por fricción, sino por actividad celular ordenada. En otras palabras, cuando pones tus manos sobre otra persona con plena presencia, estás transmitiendo información luminosa que impacta directamente en la organización celular del otro. No es magia. Es física. El profesor Fritz Albert Popp, biofísico alemán, fue uno de los primeros en demostrar que las células vivas emiten luz. Esa luz, organizada en patrones específicos, puede ser medida, y su coherencia varía según el estado emocional, mental y energético de la persona. En estados de coherencia, como amor, gratitud o compasión, la emisión de biofotones aumenta. En estados de estrés o resentimiento, disminuye y se vuelve caótica. Este hallazgo, ocultado por décadas por su falta de aplicabilidad clínica, confirma lo que los sanadores ancestrales siempre supieron: que el tacto consciente ordena. Y no ordena por la forma, sino por la frecuencia. La medicina tradicional, con sus instrumentos afilados y sus protocolos, olvidó que tocar no es intervenir. Es escuchar con la piel.
Es posar la presencia sobre la herida sin querer repararla. Porque hay un tipo de tacto que cura no por técnica, sino por verdad, la verdad de una energía que se rinde y se entrega a otra sin juicio. Y esa verdad no se enseña, se recuerda. Como se recuerda un idioma olvidado al regresar a la tierra natal. La piel tiene memoria. No la de los hechos, sino la de las vibraciones. Cada vez que fuiste tocado sin respeto, tu campo aprendió a cerrarse. Cada vez que fuiste acariciado con ternura, se abrió. Ese patrón sigue activo. Por eso, cuando colocas tus manos sobre una parte de tu cuerpo en silencio, con intención limpia, no solo estás haciendo contacto, estás dialogando con una memoria que el intelecto no puede traducir. Tu cuerpo guarda todos los toques que ha recibido. Los agresivos y los amorosos. Los terapéuticos y los eróticos. Los funcionales y los sagrados. Y sin embargo, hay uno que ha olvidado, el de tu propia mano. ¿Cuándo fue la última vez que te tocaste no para juzgar, ni para empujar, ni para medir, sino para acompañarte? Cuando pusiste tus manos sobre tu abdomen y dijiste sin palabras, estoy contigo. Esa práctica simple, que ninguna universidad enseña y que ningún diagnóstico prescribe, puede cambiar el campo entero. Porque el tacto consciente activa la resonancia celular. Este fenómeno, descrito en la física de sistemas complejos, afirma que toda célula tiende a resonar con frecuencias coherentes cuando se le expone a ellas de forma sostenida. Si colocas un diapasón vibrando cerca de otro que está en silencio, eventualmente ambos vibran en sincronía. Lo mismo ocurre entre tus manos y tu cuerpo. Cuando tus palmas emiten presencia sin juicio, las células del cuerpo comienzan a recordar su orden original. Y eso, en lenguaje energético, es sanación. Una mujer llegó con una profunda desconexión de su vientre. Había pasado por varias cirugías, traumas, silencios. Sentía esa zona como muerta, como si no le perteneciera. No le propuse ejercicios, ni mantras, ni decretos. Solo un acto, cada mañana, antes de levantarse, colocar sus manos sobre el abdomen y respirar. No pensar. No rezar. Solo estar ahí. Al principio, no sentía nada. Luego, calor. Luego, lágrimas. A la tercera semana, dijo, ya no me rechazo. No sé si estoy curada, pero ya no me escondo de mí. Y eso era todo lo que se necesitaba. Porque tocarse así es mirarse. Es decirle al cuerpo, aquí estoy. Es crear el espacio donde el alma pueda habitar de nuevo la carne. Pero el tacto consciente no es solo para uno. También sana a otros. Cuando colocas tus manos con verdadera presencia sobre otro cuerpo, sin intención de curar, sin deseo de ser visto como sanador, estás ofreciendo algo más valioso que una técnica, estás ofreciendo campo coherente. Y eso, en lenguaje cuántico, es transmitir orden. Los evangelios apócrifos describen múltiples ocasiones donde Jesús tocaba sin palabras. En el Evangelio de los Hebreos, se dice que Jesús impuso sus manos sobre el leproso, no para hacer un milagro, sino para recordarle que seguía siendo digno de amor. Ese gesto, más que cualquier oración, devolvía coherencia. Porque la piel no necesita ser convencida. Solo necesita ser encontrada. ¿Y cómo practicar este tacto con uno mismo? Aquí una guía simple, para restaurar el vínculo con tu cuerpo. Práctica del tacto consciente, 10 minutos. Elige una zona de tu cuerpo que duela, que sientas desconectada o rechazada. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Coloca ambas manos sobre esa zona, sin apretar, sin mover. Solo posa. Respira profundamente. No busques nada. Solo presencia. Haz una pregunta interior, suave, como si hablaras a un niño herido. ¿Qué necesitas que yo escuche hoy? No respondas. Solo escucha. Permanece ahí por unos minutos, hasta que algo se ablande. Hazlo cada día. No para obtener un resultado,
sino para recordar que ese cuerpo que juzgas, ese cuerpo que empujas, también eres tú. Y cuando la mano vuelva a ser puente, y no herramienta, entonces tu campo recordará lo que es vibrar sin interferencia. Porque antes que cualquier medicina, la piel fue altar. Y la mano, su sacerdote. Y cuando vuelves a tocarte con verdad, no solo curas, consagras. Capítulo 6. El mapa interno, cuando el órgano revela el contrato del alma. El alma no habla con palabras. Su idioma no es el del discurso articulado ni el de los símbolos externos. El alma habla con órganos, con tejidos, con inflamaciones silenciosas y punzadas recurrentes, con síntomas que no obedecen a lógica médica ni a genética heredada, sino a pactos incumplidos, emociones no digeridas y verdades que han sido traicionadas. Y cada vez que uno de tus órganos enferma, no está fallando, está hablando. Este capítulo es una cartografía de lo sagrado, una exploración profunda del cuerpo como mapa simbólico donde cada zona corresponde no solo a una función biológica, sino a un contrato vibracional entre tu alma y la vida que viniste a encarnar. En la tradición cabalística, cada parte del cuerpo está conectada a una sefirá, una emanación divina, que expresa un aspecto del Creador. El hígado, por ejemplo, se asocia con Deburá, la justicia, el juicio, la contención. Cuando este órgano se enferma, según la Kabbalah, no solo indica toxicidad física, sino un desborde del juicio, una rabia no redimida. No se trata de culpa. Se trata de resonancia. El órgano refleja el desequilibrio de una energía más profunda, y lo que necesita no es fármaco, sino entendimiento. La medicina china, desde hace más de 5.000 años, también trazó esta cartografía interna. En ella, el corazón es el emperador, y su estado emocional está vinculado al gozo y al exceso de estímulo. El pulmón guarda la tristeza, el bazo la preocupación, el riñón el miedo, el hígado la ira. Pero no basta con saberlo, hay que escucharlo. Porque cada emoción sostenida en el tiempo, cuando no se expresa, cuando no se transforma, se densifica, se materializa, se convierte en carga celular. Y esa carga es lo que tu cuerpo grita cuando tú ya no supiste cómo llorarlo. Claude Sapa y otros médicos investigadores del biodecodaje francés, de codificación biológica, desarrollaron lo que hoy se conoce como teoría del código biológico. Esta teoría, basada en miles de casos clínicos, propone que toda enfermedad tiene un origen emocional preciso y localizable. Por ejemplo, una gastritis no es solo exceso de ácido, sino una situación que la persona no puede digerir. Una afección de piel no es una simple dermatitis, sino una frontera energética violada, un contacto no deseado o una separación traumática que el cuerpo intenta compensar. La biología, lejos de ser aleatoria, sigue un lenguaje exacto que el alma escribe y que el cuerpo ejecuta cuando la conciencia se desconecta. La ciencia del siglo XXI comienza a respaldar lo que las tradiciones milenarias sostuvieron. El Dr. Candace Pert, neurocientífica y pionera de la psiconeuroinmunología, afirmó sin ambigüedad: las emociones no son vagas sensaciones. Son señales químicas concretas que se almacenan en receptores celulares distribuidos por todo el cuerpo. En otras palabras, la emoción es información biológica. Y cuando esa información no fluye, se estanca en un órgano específico. Ese órgano se convierte entonces en mod del alma, y lo que llamamos síntoma es en realidad una frase subrayada en un contrato que hemos olvidado leer. ¿Quieres comenzar a leer ese contrato? Mira tu cuerpo. Observa dónde duele. Pregunta no qué tienes, sino qué parte de ti necesita ser escuchada. ¿Tu garganta se inflama con frecuencia? Tal vez estás silenciando verdades necesarias. ¿Tu estómago se contrae a diario? Tal vez estás intentando controlar lo incontrolable. ¿Tu espalda te pesa? Tal vez llevas cargas que no son tuyas. Esta es la lectura simbólica del cuerpo, no como metáfora, sino como realidad vibracional. Imagina que cada órgano es una puerta. Y detrás de cada puerta hay un archivo. Una historia. Una emoción congelada. Un recuerdo no resuelto.
Cuando el órgano se altera, no es porque falló el sistema. Es porque se abrió la puerta. Y esa apertura es la oportunidad de mirar adentro, de sacar a la luz lo que estaba guardado. No con morbo. Con respeto. Porque esa historia que se aloja en tu hígado o en tus rodillas es parte de tu contrato con la vida. Y todo contrato tiene una cláusula sagrada, puede ser renegociado. Una paciente con problemas crónicos en la piel acudió después de años de tratamientos fallidos. Su cuerpo hablaba, pero nadie quería escuchar. Al explorar su historia, emergió una infancia marcada por separación, por abandono físico y emocional. La piel, su frontera simbólica, había sido invadida sin protección. Su cuerpo la envolvía con inflamación porque ella no sabía cómo poner límites. No fue hasta que comenzó a decir no, no con la boca, sino con el alma, que su piel dejó de gritar. Y no fue por crema alguna. Fue por coherencia vibracional. El mapa interno es exacto, pero requiere entrenamiento. No con títulos, sino con presencia. El observador entrenado no es quien sabe mucho, sino quien se atreve a mirar sin juicio. Porque para leer el cuerpo, hay que dejar de juzgarlo como defectuoso. Hay que asumirlo como mensajero. Y como todo buen mensajero, el cuerpo no necesita ser corregido, sino comprendido. Aquí, una guía vibracional básica, no para diagnosticar, sino para comenzar a escuchar. Garganta cerrada, dificultad para expresar tu verdad o miedo al juicio. Corazón alterado, exceso de estímulo emocional, conflicto con el amor propio o externo. Pulmones comprimidos, tristeza no expresada o vuelo congelado. Estómago inflamado, necesidad de control o situaciones que no digieres. Hígado cargado, rabia contenida, frustración antigua, injusticia no resuelta. Riñones fatigados, miedo profundo, sensación de inseguridad existencial. Rodillas dolorosas, resistencia al cambio, orgullo que impide rendirse. Piel reactiva, conflicto de contacto o límites vulnerados. Pero más allá de la teoría, está la práctica. Porque el cuerpo no se lee con libros, se lee con silencio, contacto, con respiración. Por eso, este capítulo cierra con una meditación guiada. No es un ejercicio mental. Es un acto de reconocimiento. Meditación, traducir el síntoma en revelación, 15 minutos. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Lleva tu atención a la zona del cuerpo donde sientas molestia, tensión o desconexión. Coloca tus manos sobre esa zona si es posible. Respira profundo. Con cada inhalación, imagina que te internas en ese órgano como si fuera una habitación antigua. Observa qué sensación aparece. No busques imágenes. Solo siente. Pregunta suavemente, ¿qué contrato olvidé aquí? ¿Qué historia me pide ser vista? Escucha sin forzar. Si llega una emoción, recíbela. Si no llega nada, agradece el acto de presencia. 8. Finaliza con una exhalación lenta y una frase interna. Te escucho. Te veo. Estoy contigo. Haz esta práctica cada vez que el cuerpo hable. No para hacer desaparecer el síntoma, sino para honrar su mensaje. Porque cuando dejas de luchar contra tu biología y comienzas a leerla como texto sagrado, algo cambia. La enfermedad deja de ser enemiga. El cuerpo, juez. El dolor, castigo. Y todo se convierte en diálogo. Un diálogo entre el alma y su vehículo. Entre la conciencia y su templo. Entre tú y lo que fuiste antes de enfermar. Porque tú no viniste a vivir sano. Viniste a vivir en coherencia. Y la salud es solo un reflejo inevitable de esa coherencia restaurada. Capítulo 7. La energía sigue a la atención, lo que contemplas, vibra. Todo lo que ves, vibra. Todo lo que vibra, responde. Y todo lo que responde, se organiza o se desorganiza, según un principio tan antiguo como el universo mismo. La atención da forma a la realidad.
No es una metáfora ni una aspiración espiritual. Es una ley. Una que atraviesa lo cuántico, lo biológico, lo emocional y lo místico con la misma precisión. Donde pones tu atención, ahí fluye tu energía. Donde insistes en mirar, ahí se expande el campo. Donde enfocas tu conciencia, ahí se establece el centro de gravedad de tu vida entera. Este capítulo no trata sobre pensar positivo ni sobre imaginar resultados deseables. Trata sobre entender que tu atención no es pasiva, es una fuerza generativa. Es el cincel que esculpe el mundo interno, y desde ahí, todo lo demás. La física cuántica lo dijo primero con lenguaje técnico: el observador modifica el fenómeno observado. El célebre experimento de la doble rendija, repetido innumerables veces desde el siglo XX, reveló que una partícula subatómica, un electrón, por ejemplo, se comporta como onda o como partícula según si está siendo observada o no. Es decir, la materia cambia su naturaleza en función de la conciencia que la observa. La conclusión es ineludible: la conciencia no es solo testigo. Es agente causal. Y si eso ocurre con una partícula, ¿qué ocurre con las células de tu cuerpo, con tus emociones, con tus órganos, con tu salud? ¿Qué campo se activa cada vez que repites mentalmente «esto no tiene solución, siempre me pasa lo mismo, no sé cómo salir de aquí»? ¿Y qué campo se reordena cuando sostienes internamente imágenes de sanación, de paz, de verdad reencontrada? Bruce Lipton, biólogo celular y autor de La biología de la creencia, lo expresa con exactitud: las células no responden al entorno real, sino al entorno que tú percibes que existe. El cuerpo, entonces, no obedece a la realidad exterior, sino a la imagen interna que sostienes de ella. Y esa imagen interna es generada, proyectada y sostenida por tu atención. Por eso, cambiar tu atención cambia tu biología. Este principio no es nuevo. En el Corpus Hermeticum se afirma: aquello en lo que te conviertes es reflejo de lo que contemplas. No se trata simplemente de ver con los ojos, sino de habitar la mirada. Aquello que contemplas, incluso en silencio, empieza a organizar tu campo energético. Cada pensamiento visualizado no es solo un producto mental, es un patrón vibracional que emite una señal bioeléctrica. La neurociencia lo confirma: cuando imaginas con suficiente claridad una escena, como correr, abrazar o sanar un órgano, se activan las mismas zonas cerebrales que si lo estuvieras viviendo. La visualización, entonces, no es fantasía, es instrucción directa a la materia. ¿Y qué ocurre cuando esa instrucción se repite con emoción? El cerebro no distingue entre lo vivido y lo imaginado con intensidad. Si lo sientes real, lo procesa como real. Y si lo procesa como real, reordena la química interna, modifica la expresión genética, altera la frecuencia del campo. Tu atención, sostenida con emoción, es una orden vibracional. Esto explica por qué el efecto placebo sigue siendo el fenómeno más desconcertante y poderoso en la medicina moderna. Un paciente toma una sustancia sin principios activos, creyendo que le hará bien, y mejora. No por el contenido del fármaco, sino por el contenido de su atención. Su sistema entero reorganiza la realidad interna a partir de una creencia. Lo mismo ocurre en el otro extremo, el efecto nocebo, donde esperar un daño genera el daño. Porque lo que contemplas, aunque sea con miedo, vibra en ti. Y vibra en el campo. Y lo que vibra, eventualmente se manifiesta. Esta no es una invitación a pensar bien. Es una exigencia de responsabilidad vibracional. Una mujer me dijo una vez: estoy tratando de sanar, pero no puedo dejar de pensar en mi dolor. Le respondí: no estás tratando de sanar. Estás sosteniendo con tu atención la imagen de tu herida. Y no la culpaba. Lo hacemos todos. Sostenemos con la mente la narrativa del daño mientras con la boca pedimos sanación. Pero el campo no responde a las palabras, responde a la coherencia entre lo que piensas, sientes y enfocas. El mundo no cambia cuando tú crees que es posible. Cambia cuando habitas esa posibilidad como si ya fuera cierta. Y eso ocurre primero en el espacio invisible de la atención.
La tradición sufí cuenta la historia de un hombre que oraba todas las noches para encontrar la paz. Lo hacía con devoción, pero su mente no dejaba de pensar en el enemigo que lo había traicionado, en la injusticia que había vivido, en la herida que no cerraba. Un día, su maestro le dijo: «Tú no oras a Dios. Oras al miedo». El discípulo, confundido, preguntó por qué. Y el maestro respondió: «Porque eso es lo que contemplas. Y lo que contemplas es tu oración verdadera». ¿Y tú? ¿A qué estás orando con tu atención? Porque cada vez que vuelves a la imagen del síntoma, del miedo, del resultado indeseado, estás alimentando ese patrón con tu energía. Y la energía, como toda forma viva, crece donde es alimentada. Por eso, este capítulo te ofrece algo más que comprensión. Te ofrece práctica. Ejercicio, visualización bioeléctrica coherente, 10 minutos diarios. Elige una imagen que represente tu estado de salud restaurado. No una imagen idealizada, sino una que puedas habitar. Tal vez caminar con ligereza. Dormir en paz. Reír desde el pecho. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces, llevando la atención al corazón. Comienza a imaginar la escena elegida. Agrégale detalles sensoriales, la luz, el olor, el movimiento. Mientras visualizas, genera una emoción que acompañe la imagen: gratitud, alegría, amor. Mantén la imagen durante 5 a 7 minutos. Si tu mente se va, regresa. No luches. Al finalizar, di internamente: esto ya vibra en mí. No necesito verlo para creerlo. Lo creo, y por eso comienza a verse. Repite cada día, no como un ritual mágico, sino como un entrenamiento de tu atención. Porque la atención no es solo un foco, es un moldeador de realidad. En el Evangelio de Tomás, una frase breve resume este axioma sagrado: bienaventurado el que ha visto con el corazón, porque será hecho conforme a su visión. Lo que crees, ves. No al revés. Y entonces, la pregunta que queda no es ¿y qué quieres lograr?, sino ¿qué estás contemplando todos los días, sin darte cuenta? ¿Dónde estás sembrando tu energía? ¿Qué campo estás alimentando con tu pensamiento repetido? Recuerda, la energía no se mueve por esfuerzo. Se mueve por enfoque. Y lo que enfocas, vibra. Y lo que vibra, se vuelve forma. Capítulo 8. Perdonar no es moral, es física del campo. Durante siglos, nos enseñaron a perdonar por deber, por mandato, por virtud. El perdón fue presentado como una hazaña moral, una señal de nobleza espiritual, un gesto que honraba al otro, aunque no lo mereciera. Pero nadie nos dijo lo más urgente, que perdonar no es para el otro, ni siquiera es para ti en el sentido psicológico. Perdonar es un acto de reordenamiento vibracional. Es la decisión de dejar de usar el cuerpo como depósito del daño. Es física. Es coherencia. Es permitir que la energía estancada, esa que vibra en baja frecuencia y cristaliza enfermedad, vuelva a moverse. Este capítulo no es una invitación a justificar lo que te hirió. Tampoco pretende exaltar la resignación disfrazada de virtud. Es una guía para entender que el resentimiento sostenido tiene peso. Que todo lo que no liberas emocionalmente, el cuerpo lo carga como química, como tensión, como inflamación, como alteración celular. Gabor Maté, médico y autor de Cuando el cuerpo dice no, lo afirma con claridad: la supresión emocional crónica es un factor determinante en muchas enfermedades autoinmunes, cánceres y trastornos crónicos. No lo dice como metáfora. Lo dice como diagnóstico. El resentimiento densifica el campo. ¿Qué significa esto? Que cuando una emoción, dolor, traición, culpa, rabia, no encuentra salida, se convierte en frecuencia atrapada. Esa frecuencia se fija como una especie de nodo energético, un punto de congestión en el cuerpo sutil. Y ese nodo no solo afecta tu percepción del mundo, afecta tu sistema nervioso, tus órganos,
tu sistema inmune, tus patrones de pensamiento y tus decisiones. Estás fuera de fase con la totalidad. Literalmente desconectado. En términos del campo, el perdón no es una emoción. Es una liberación. Es una restauración del flujo original de energía entre el cuerpo, la mente y el alma. Cuando no perdonas, repites. Revives. Y cada vez que lo haces, el sistema completo responde como si la herida ocurriera de nuevo. Se activa el sistema de amenaza, se segrega cortisol, se altera la presión arterial, se bloquea la producción de dopamina y oxitocina, se cierran los canales de expansión. La regeneración se detiene. La glándula pineal, que regula el sueño, la intuición y el equilibrio del sistema neuroendocrino, entra en hibernación. No porque no funcione, sino porque el campo está saturado. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso te destruirá. No es poesía. Es física vibracional. Lo que no se libera, se convierte en materia. Y la materia no olvida. Una mujer, enferma de artritis reumatoide desde hacía años, vino a mí después de probar tratamientos de toda índole. Su cuerpo era un espejo de rigidez, inflamación y dolor. Nada parecía tener efecto. Hasta que, en medio del silencio, brotó la historia, una traición de sangre, una herida nunca dicha, una rabia que se convirtió en parte de su identidad. Ella no podía perdonar. No porque no quisiera, sino porque pensaba que hacerlo era renunciar a su dignidad. Le dije: perdonar no es aceptar lo que ocurrió. Es liberar la parte de ti que aún vive dentro de esa historia. No se trataba de amnesia. Se trataba de energía. Y entonces le propuse un trabajo, no desde la lógica, sino desde el campo. A ti también, ahora, te lo entrego. Práctica de perdón vibracional en 7 capas, 7 días, 10 minutos por día. Día 1. Nombrar sin historia. Elige una situación o persona que aún te cause peso interno. No narres los detalles. Solo nombra. No necesitas justificar nada. Solo reconocer: aquí hay un nudo. Día 2. Sentir sin juicio. Permite que la emoción se manifieste. No la analices. No la detengas. Si es rabia, que arda. Si es tristeza, que fluya. Si es miedo, que tiemble. Tu campo necesita saber que ya no lo vas a reprimir. Día 3. Tocar el nudo. Coloca tus manos sobre tu pecho o tu vientre. Cierra los ojos y di internamente: estoy aquí con lo que duele. No lo niego. No lo oculto. Lo abrazo. Respira. Día 4. Ver desde el alma. Imagina a esa persona o situación desde lejos. Sin detalles. Solo una silueta. Observa cómo se ve desde tu estado actual. No desde el pasado. Observa sin revivir. Día 5. Romper el contrato. Di en voz interna o escrita: rompo el contrato energético de seguir sosteniendo esta historia en mi cuerpo. Devuelvo lo que no es mío. Recojo lo que olvidé de mí. Día 6. Invocar otra frecuencia. Respira profundamente. Lleva tu atención al corazón. Evoca una emoción opuesta: libertad, ligereza, neutralidad, paz. No fuerces alegría. Solo una ausencia de peso. Día 7. Integrar. Escribe una frase que resuma el proceso: hoy dejo de usar mi cuerpo para sostener el pasado. Y luego, en silencio, permanece 5 minutos observando cómo se siente tu campo ahora. Haz esta práctica no como terapia, sino como higiene energética. Porque el perdón no se da en un día. Es una alquimia de capas. Cada vez que liberas una, el campo se aligera. Y cuando el campo se aligera, el cuerpo responde. El sistema inmunológico, que estaba inhibido, se reactiva. El sistema digestivo,
que retenía emociones, se relaja. La respiración se profundiza. La glándula pineal se descalcifica. La vibración general sube. Y tú comienzas a recordar quién eras antes de cargar con el daño. Porque el perdón, cuando es verdadero, no borra lo que pasó. Borra la necesidad de revivirlo. Y en ese espacio se instala algo nuevo, una frecuencia que no depende del otro. Una soberanía energética que no necesita aprobación. Un orden que se restablece desde dentro sin pedir permiso. Perdonar, entonces, no es una virtud. Es una limpieza del campo. Es abrir la puerta para que la energía vuelva a circular, como lo hacía antes de la herida. Es permitirte vivir sin que tu biología esté al servicio de un recuerdo. Y cuando eso ocurre, no solo sanas, liberas. Y al liberar, regresas. A ti. Capítulo 9. El cuerpo como templo, no como trinchera. Durante demasiado tiempo, el cuerpo ha sido campo de batalla. Ha sido exigido, moldeado, corregido, ocultado, usado como vehículo de guerra interna, como almacén de culpas y escenario de juicios. Se le ha tratado como un enemigo que debe obedecer, como una máquina que debe rendir, como un contenedor que debe adecuarse a ideales externos. Y en ese trato, lo sagrado fue olvidado. Este capítulo es una rendición ante esa evidencia. Es la propuesta, radical y simple, de devolver al cuerpo su cualidad original, ser templo, no trinchera. Ser altar viviente. Ser lugar de presencia, no de castigo. La espiritualidad auténtica nunca negó el cuerpo. Lo elevó. Lo asumió como el escenario donde la conciencia se expresa, donde la energía se vuelve carne, donde lo invisible se hace visible. San Pablo, en su carta a los Corintios, escribió: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? No hablaba de metáfora. Hablaba de estructura sagrada. El cuerpo no como cárcel del alma, sino como su morada. Una morada que, cuando es habitada con respeto, entra en coherencia con su origen. Ramana Maharshi, el sabio silencioso del sur de la India, fue más allá. La búsqueda de Dios comienza en el cuerpo, pero termina cuando reconoces que el cuerpo es una expresión del ser mismo. Su enseñanza no era de negación corporal, sino de integración. Mientras el cuerpo sea rechazado, la iluminación será un concepto. Cuando el cuerpo se convierte en altar, la conciencia puede descender plenamente. Pero esta visión mística se encuentra hoy con su correlato científico. La psiconeuroinmunología, disciplina que estudia la interacción entre la mente, el sistema nervioso y el sistema inmunológico, ha demostrado con rigurosidad lo que los sabios intuían. La forma en que piensas tu cuerpo afecta la forma en que tu cuerpo se comporta. Si lo ves como trinchera, se prepara para la guerra. Si lo ves como templo, se abre al equilibrio. Un estudio publicado en Psychosomatic Medicine, 2018, mostró que pacientes con una actitud amorosa hacia su cuerpo, aun en presencia de enfermedad crónica, presentaban niveles significativamente más altos de células NK, natural killers, esenciales en la lucha inmunológica contra virus y células tumorales. No se trataba de optimismo superficial, sino de una postura vibracional, honrar el cuerpo, incluso en su dolor. No verlo como enemigo, sino como mensajero. ¿Y tú, cómo habitas tu cuerpo? ¿Lo hablas con dureza? ¿Lo corriges con rabia? ¿Lo conduces por obligación, sin escucharlo? Porque cada palabra, cada pensamiento, cada mirada que le diriges, aún en silencio, genera una respuesta. El cuerpo no responde solo a nutrientes. Responde a energía. Y tu energía se transmite en la forma en que te relacionas con él. Cuando lo desprecias, el sistema inmunológico se contrae. Cuando lo hablas con exigencia, el sistema hormonal entra en estrés. Cuando lo habitas con prisa, la digestión se perturba. Cuando lo niegas, la regeneración se detiene. Tu cuerpo no es sordo. Es un altar que responde a la intención del sacerdote que lo habita. Y tú eres ese sacerdote,
te hayas dado cuenta o no. Por eso, este capítulo no ofrece una técnica. Ofrece una reconfiguración del vínculo. Se trata de volver a mirar al cuerpo con reverencia, no como un objeto que debe funcionar, sino como un lugar que merece ser amado. No desde la estética. No desde el control. Desde la presencia. Una mujer, marcada por años de autoexigencia estética, vino a consulta porque ya no podía sostener su sistema hormonal. Su menstruación era errática, su energía volátil, su descanso frágil. «He probado todo», dijo. Le respondí, «Has probado todo menos tratar a tu cuerpo como un ser vivo que te escucha». Le propuse un gesto radical, al despertar, colocar sus manos sobre su vientre y decirle, «Gracias por sostenerme, aun cuando te he ignorado». Al principio le pareció absurdo. A la tercera semana, su ciclo se reguló. No por magia, por coherencia. Porque la biología responde al campo. Y el campo responde al trato. Y el trato no se compone solo de actos grandes, sino de gestos sutiles, cómo te alimentas, cómo te mueves, cómo te hablas. Cada acción cotidiana puede ser guerra o puede ser oración. Hazte estas preguntas, no como examen, sino como camino de retorno. ¿Cómo me hablo cuando me veo en el espejo? ¿Cómo me alimento, desde el miedo o desde la gratitud? ¿Cómo me muevo, para castigarme o para celebrar que estoy vivo? ¿Cómo descanso, como derecho o como trampa? ¿Qué partes de mi cuerpo rechazo sin saberlo? Estas preguntas abren portales. Porque cada parte de tu cuerpo que rechazas se convierte en sombra, y esa sombra genera ruido en el campo. Honrarlo no es adorarlo. Es escucharlo. Es decirle con actos, ya no tienes que gritar. Estoy aquí. Por eso, a continuación, te entrego una práctica silenciosa. No requiere disciplina. Solo requiere amor. Ritual de reconsecración del templo, 5 minutos diarios. Al despertar, antes de moverte, coloca una mano en el corazón y otra en el abdomen. Cierra los ojos. Respira una vez profundamente. Di internamente, gracias por sostenerme. Aun cuando no te escuché. Aun cuando te exigí sin preguntar. Lleva tu atención a la zona de tu cuerpo que más has juzgado. No intentes cambiarla. Solo siéntela. Di en voz interior, no estás rota. Solo estuviste sola. Quédate ahí unos minutos, sin más. En silencio. Hazlo cada día. No para sanar, sino para recordar que tu cuerpo no es el obstáculo para tu espiritualidad. Es su expresión más pura. Cuando haces esto con constancia, la energía cambia. El campo se vuelve acogedor. Las funciones biológicas se reorganizan. La inflamación disminuye. La respiración se alarga. La mente se calma. No porque has hecho algo, sino porque has dejado de violentarte. Y un cuerpo no necesita perfección para sanar. Necesita amor. Necesita tregua. Necesita presencia. Entonces, y solo entonces, el cuerpo deja de ser una trinchera. Y comienza a revelar su verdadera naturaleza, ser altar, ser casa, ser manifestación del alma en movimiento. Y tú, sin necesidad de corregir nada, comienzas a recordar lo que siempre fuiste, un templo que esperaba ser habitado con dignidad. Capítulo 10. El despertar del sanador interior, la activación del código original. El cierre de esta obra no es un final, sino un umbral. Porque si has llegado hasta aquí, no es por casualidad ni por curiosidad. Es porque una parte de ti, la más antigua, la más sabia, la más intacta, ya sabía que este no sería un camino hacia lo nuevo, sino un retorno a lo olvidado. Lo que este libro ha intentado desenterrar no es una técnica más, ni un modelo terapéutico. Es una verdad silenciosa que el alma guarda con celo. El sanador que buscas no está fuera. Está donde dejaste de mirarte sin juicio. El sanador interior no es un oficio,
No es un rol que se adquiere por cursos, ni un poder reservado a iluminados. Es una frecuencia. Es un estado de coherencia vibracional que se activa cuando mente, emoción, cuerpo y espíritu dejan de combatirse y entran en un acuerdo no negociable, estar presentes. Y ese estado no se aprende. Se recuerda. La ciencia, una vez más, ha comenzado a dar forma medible a lo que los sabios de todas las épocas repitieron bajo distintos nombres. Estudios del Earth Institute demuestran que en estados de coherencia cardíaca sostenida, logrados a través de respiración consciente y atención enfocada en el corazón, el campo electromagnético humano se expande, se ordena y comienza a influir en el sistema nervioso autónomo, las funciones endocrinas y la plasticidad cerebral. En paralelo, investigaciones con meditadores avanzados, como los llevados a cabo por el Dr. Joe Dispenza y equipos de neuroimagen funcional, revelan que estados de profunda autoobservación no solo cambian patrones cerebrales, sino que activan zonas del cerebro asociadas al equilibrio, la percepción expandida y la reparación celular. Lo que estos datos nos dicen no es que la espiritualidad se haya vuelto científica. Es que la ciencia, cuando se afina, comienza a rozar el lenguaje del alma. Y el alma sabe esto, que no se sana desde el esfuerzo, sino desde el retorno. Que no se sana porque se ha aprendido algo nuevo, sino porque se ha recordado lo que ya estaba allí, latente, dormido, esperando el momento adecuado para encenderse de nuevo. Este momento ha llegado. El sanador interior despierta cuando dejas de buscar técnicas para arreglarte y empiezas a sostenerte sin corregirte. Despierta cuando respiras sin intentar controlar, cuando te tocas sin exigir transformación, cuando te escuchas sin filtrar. El sanador no se activa en el ruido del cómo. Se revela en el silencio del aquí estoy. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos más silenciados, se afirma, el que se conoce a sí mismo en verdad, ya no es conocido por el mundo, pero es conocido por el Uno. Ese conocimiento no se refiere a saber cosas sobre ti, sino a habitar la frecuencia del ser que no depende de nombre, historia o herida. Y cuando eso ocurre, aunque sea por unos segundos, algo se restablece. Se siente como paz, pero es más. Es una alineación con el código original. Porque tú viniste con un código. Uno que sabe cómo restaurarte. Que sabe cómo regresar a la vibración inicial antes del trauma, antes del miedo, antes de la adaptación. Ese código no se pierde. Solo se cubre. Se cubre de historias ajenas, de creencias heredadas, de sistemas que te dijeron quién eras y que te faltaba. Pero debajo de todo eso, aún late. Y hoy, estás listo para activarlo. Práctica de activación del código original, 12 minutos. Busca un espacio en silencio. Siéntate sin tensión. Coloca ambas manos sobre el pecho. No como gesto simbólico, sino como señal vibracional, estoy conmigo. Cierra los ojos. Respira profundo. Exhala largo. Lleva tu atención al centro de tu pecho. No imagines nada. Solo escucha. Di en voz interior, muéstrame lo que fui antes de olvidarme. Permanece en ese espacio sin esperar respuesta. Solo sostente. Si aparece una imagen, emoción o sensación, no la juzgues. Observa. Agradece. Después de unos minutos, afirma internamente, no tengo que sanar. Solo tengo que recordar. Repite esta afirmación como mantra. No sanas porque aprendes. Sanas porque recuerdas. Al terminar, abre los ojos lentamente. Acaricia tus propias manos. Quédate unos minutos sin moverte. Deja que el cuerpo absorba la nueva vibración. Haz esta práctica durante 7 días. No para generar resultados, sino para reinstalar en tu campo una memoria que tu alma nunca perdió. Lo que recordarás no tendrá forma de palabra. Tendrá forma de certeza. La certeza de que ya estás completo. La certeza de que tu cuerpo no te traiciona. La certeza de que no eres un proceso roto, sino una vibración esperando afinación.
Y cuando esa certeza se estabiliza, el sanador interior ya no es un futuro deseado. Es un estado presente. Una conciencia encarnada. Una coherencia que irradia. No busques más. Abírete. No repitas lo aprendido. Escucha lo olvidado. No intentes corregirte. Sé testigo de tu orden original. Porque al final, la medicina más profunda no es la que aplicas, sino la que recuerdas. Y tú, ahora, recuerdas. Que siempre fuiste altar. Que siempre fuiste energía ordenada. Y que el sanador que esperabas, siempre fuiste tú.